Cuando Dios nos invita a hacer algo, ¿con qué prontitud nosotros respondemos a su llamado? Muchas veces pasamos tiempo meditando y reflexionando y buscando razones del por qué sí hacerlo o del por qué no hacerlo y cómo hacerlo y todo eso. Cuando muchas veces lo que Dios nos dice es tan claro y tan directo, ¿por qué pasamos tiempo en eso? A veces no nos damos cuenta de que mientras pasamos el tiempo meditando, le estamos dando la oportunidad a la desobediencia a tomar control de nuestros actos. Vamos a ver lo que en esta lección de hoy día Josué nos enseña cuando Dios le llamó a hacer algo y veremos cómo él responde a ese llamado. Es nuestra lección de hoy día aquí en Un Momento con Dios. Como habíamos aprendido en las dos primeras lecciones, Moisés había muerto y obviamente Dios tenía el propósito de llevar el pueblo de Israel a la tierra que él había prometido a Abraham 400 años atrás. En ese momento se encontraba ya Josué en el liderazgo. Y Dios se le acerca a Josué para animarle a considerar de que él iba a estar todo el tiempo junto a su siervo, de que Dios iba a cumplir la promesa que había hecho, pero que necesitaba que él tomara acción, que él se parara y tomara la decisión de seguir en obediencia a lo que Dios había prometido. Como nosotros sabemos, el carácter de Josué era muy firme en cuanto a eso. 40 años atrás, cuando él, siendo parte de los espías junto a Caleb, les motiva al pueblo a seguir hacia adelante, que Dios iba a darlo todo, el pueblo responde con que no, es preferible quedarnos porque nos van a destruir, decían ellos. En ese instante Dios, en su ira, manda el castigo y toda la generación de Josué fallece. Pero Josué nuevamente estaba ahora en su oportunidad de seguir con el plan de Dios. Y Dios le dice, yo quiero que tengas muy en cuenta, yo voy a estar contigo donde quiera que vayas, tú entrarás y tomarás posesión de esta tierra y la entregarás a los hijos de Israel. Yo voy contigo. En ese instante Josué sabía exactamente lo que Dios le estaba diciendo. Dios le estaba diciendo, es ahora el momento de hacer algo. Ponte de pie y vamos hacia adelante. En ese instante, nosotros leemos que desde el versículo 9 al versículo 10 solamente pasa un punto gramatical y le dice Josué al pueblo, es hora de irnos. Llama a los oficiales del pueblo y les dice, vayan por todo el campamento y díganle que en 3 días vamos a cruzar el Jordán. Así es que preparen todo, porque el Señor va a entregarnos la tierra que había prometido a nuestro padre Abraham. Y en ese instante Josué con determinación se levanta, sin pedir explicaciones a Dios, sin dudar ni cuestionar lo que Dios le estaba diciendo. Él da la orden inmediata, con una determinación de seguir a Dios, confiando en que él hará lo que Dios había dicho que iba a hacer. La obediencia de Josué estaba tan determinada que él no tenía temor de seguirle. Josué ya conocía de quién era Dios. Josué había visto la obra de Dios. Para Josué, el seguir a Dios era vital en el cumplimiento de los planes que él tenía para sí. Y obviamente, si Josué hubiera pasado tiempo preguntando a Dios, cuestionando a Dios, argumentando con Dios, lo más probable es de que él no hubiera tomado esa acción. En Josué vemos un ejemplo fundamental en nuestras vidas. ¿Sabe usted que entre más nosotros meditamos cuando Dios nos llama a hacer algo, cuando estamos en una predicación y sabemos lo que el predicador nos está diciendo a través de la palabra de Dios, o cuando leemos la Biblia en nuestro tiempo devocional, cuando nos llega un versículo que algún amigo nos envió y que exactamente nos dice lo que deberíamos hacer, ¿cómo respondemos en ese instante? Estamos convencidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dice qué es lo que Dios espera de nosotros. Y muchos de nosotros pasamos tiempo pensando, meditando, argumentando, discutiendo en nuestra mente el por qué no hacerlo, en vez de decirle, vamos y hagamos. Entre más tiempo pasamos meditando, las posibilidades de obedecer disminuyen. Esa es nuestra naturaleza. Nuestra carnalidad nos va a llevar a hacer lo contrario. Y esos razonamientos son exactamente eso.
motivos para encontrar una excusa para no hacerlo. Deberíamos comprometernos, deberíamos someternos más a Dios, tener ese corazón dispuesto a escuchar y a cumplir prontamente. Deberíamos tener la determinación de Josué. Para Josué era un punto y aparte, vamos y hagámoslo. Para nosotros, a veces son horas, días, semanas, y ya cuando han pasado meses, ya no hicimos nada. Tengamos la decisión de hacerlo. Entre la llamada del Señor a hacer algo y entre la obediencia, en ese tiempo está el tiempo crucial que puede llevarnos a obedecer o a desobedecer a Dios. Sabe, muchos de nosotros no experimentamos esa vida victoriosa porque no seguimos al Señor. Muchos de nosotros no recibimos las bendiciones y las promesas que Dios tiene prometida en la obediencia cuando Él nos pide hacer algo. Y por eso a veces ni siquiera somos testigos de la maravillosa obra de Dios. Que Dios nos ayude a cambiar este corazón. Que nosotros nos dispongamos a tener ese compromiso a seguir a Dios. Y que en esa determinación tengamos nosotros la constante fidelidad a seguir con confianza a nuestro amado Dios, que tiene cosas maravillosas para nosotros en la medida en la que nosotros respondemos favorablemente a su pedido. Que Dios nos bendiga.